En la milenaria ciudad de Cholula existe un santuario dedicado al culto de la Virgen María con una característica particular: ser fruto de una piadosa aparición. Se trata del santuario de Nuestra Señora de Xocuilac. Esta sagrada imagen también se venera en la ciudad de Puebla bajo la forma de una réplica colocada en el altar del Templo de la Luz y en una capilla lateral del Templo de Analco. En Tonantzintla, en el crucero izquierdo de la iglesia, existe también otra copia firmada por Muñoz en el año de 1752. La tradición que narraremos enseguida se encuentra escrita en un documento que se llama Reseña histórica de la imagen de la Virgen María venerada en la ciudad de Cholula en su santuario llamado de Xocuilac. Historia escrita por el presbítero Francisco J. Hernández y publicada el año de 1910. Esta dice así: un cacique piadoso y de buena posición, llamado Antonio Abad Xilot, mandó pintar en una de las paredes de su casa una imagen de la Santísima Virgen. La peste terrible llamada Matlaltzáhuatl acabó con gran parte de la población de Cholula. El cacique murió porque la peste diezmó principalmente a los indígenas. En Cholula quedaron las casas desoladas y pronto se convirtieron en ruinas, entre ellas la casa de don Antonio, donde se encontraba la imagen de la Santísima Virgen. Los techos se desplomaron y solo paredones quedaron para guarida de sabandijas y albergue de sopilotes que ensuciaban asquerosamente las paredes. Durante muchos años la imagen de la Santísima Virgen estuvo expuesta a recibir las lluvias, a resistir el sol, aire y heladas, sin que sufriera daño la pintura con la fuerza de los elementos, ni con las raíces de hierbas que desmoronaban las paredes, aniquilando su colorido y tersura. Un día se derrumbó la pared del frontis de los paredones que guardaban tan bella reliquia. Esta circunstancia motivó la prodigiosa aparición. Así un día pasó por allí el vicario de la parroquia, el sacerdote Francisco Morgado, que iba a decir la Santa Misa al pueblo de Cuapa, y al ver a la imagen le pareció falta de piedad dejarla expuesta a 1000 profanaciones. Para evitarlas, ya que no podía llevársela, mandó un topile, Jerónimo Toscoyoac, que la borrara, cosa que éste ejecutó fielmente. Al día siguiente volvió a pasar el vicario, volvió la mirada y con gran sorpresa notó que allí estaba la imagen. Creyó que el topile no lo había obedecido, lo reprendió y le ordenó de nuevo que la borrara. Obediente y con más empeño la borró por segunda vez el topile. El siguiente domingo sucedió lo mismo. El padre vio la imagen en el mismo lugar sin tener señales de haber sido borrada o raspada. Entonces el mismo sacerdote raspó la imagen a su entera satisfacción, sin haber dejado vestigio alguno de la sagrada imagen. El siguiente domingo volvió a pasar por la calle y quedó pasmado de estupor al ver que la bellísima imagen estaba en el mismo lugar, más hermosa que en las ocasiones anteriores y circuida de ángeles y serafines que antes no tenía. ¿Quién pintó esas 3 veces a la Virgen después de la obra ordenada a pintar por el cacique? Solo Dios pudo hacerlo. Y termina diciendo que se avisó a la superioridad y se le arregló una capilla en el mismo paredón, lugar sagrado donde reside la imagen de la Santísima Virgen de Xocuilac, en Cholula. El significado del nombre Xocuilac tiene varias interpretaciones. Para don Próspero Cahuantzin, gobernador de Tlaxcala, el año en que escribió su folleto el padre J. Hernández, viene de 2 vocablos náhuatl, Xocuil, que es lodo, y Cuitlatl, que es suciedad. Don Próspero además apunta que esa designación puede ser condicionada por el sitio en sí mismo y también menciona que el nombre, tal como suena en nuestros oídos, y sin tener en consideración la significación etimológica de sus componentes, es agradable. Su pronunciación es suave y dulce, después de sujetarse a la figura apócope que le quita las sílabas más fuertes y malsonantes. Para don Luis Cuautli, vecino de Santa María Tonantzintla,
Xocuilac viene de Xocuil, que es pintura, y Cuilac, que significa aparece o que se aparece. Para el padre Garibay se traduce del siguiente modo: Xocuil, pájaro o jilguero, at, agua o río, y se o co, lo que significa el pájaro jilguero en el agua o en el río. Quizá no tenga nada que ver con la aparición de la Virgen, porque tal vez así se llamaba el solar donde ocurrió la aparición, como aparece el predio donde vive quien escribe esto, que se llama Huitzila, y significa algo como en el nido de los colibríes. Actualmente, si bien pasa un colibrí de vez en cuando, y de vez en cuando alguno ha anidado en los árboles de esta mi casa, uno no entendería el porqué del nombre que aparece en la escritura. Algo parecido debió suceder con el nombre de Xocuilac. La fundación de la primera ermita fue a fines del siglo XVII. El actual santuario data del siglo XIX. En uno de los letreros que aparecen en el primer cuerpo de la fachada, se dice lo siguiente: en 23 de noviembre de 1807 se comenzó esta obra, siendo mayordomo don Fernando Caro de Castillo, y se acabó en 13 de octubre de 1811. Dice la tradición que don Fernando Caro pudo construir el templo gracias al dinero que su esposa halló en un barril junto a un documento donde se daba nota y explicación del diseño, además de indicarse imperativamente que con ese dinero debía construir el nuevo templo. El 14 de octubre de 1811 se trasladó la sagrada imagen al lugar que actualmente ocupa, pues originalmente se situaba donde hoy está el púlpito. La fachada del templo es del estilo barroco salomónico. Tiene torres a los lados, de un solo cuerpo con cupulino chavado y pilastras clásicas. Los vanos para las campanas son de medio punto y tienen volados balcones apoyados en hermosas ménsulas cónicas. El decorado interior costó 30,000 pesos y fue realizado en 1952. Fue costeado por el vecindario y sus devotos, quienes resolvieron hacerlo al estilo que Francisco de la Maza nombra barroco republicano, es decir, una prolongación anacrónica del arte barroco de mediados del siglo XVII hasta la tardía fecha de inicios del siglo XIX. La imagen de la Virgen de Xocuilac es una asunción con recuerdos apocalípticos, como las 12 finas estrellas que parecen joyas, las cuales irradian de su cabeza. Lleva las manos abiertas como en expectación y una negra y abundosa cabellera se esparce sobre sus hombros y el manto. Los ángeles que la acompañan y se pintaron en su cuarta aparición son diferentes a los del escabel y forman una orquesta a sus lados. Los de arriba levantan sus brazos en acción de sostener sobre la cabeza de la Virgen algo que podría encajar con una corona. Los indígenas del año 1737 invocaron a la Virgen de Xocuilac contra la epidemia del tabardillo. Viéndose favorecidos en julio, compusieron unos tiernos cantares en acción de gracias. Un siglo más tarde fue jurada como patrona de la foranía y defensora de la paz. En el año de 1915 cundió una epidemia de tifus en la ciudad de Puebla y Cholula. El venerable arzobispo de Puebla, don Ramón Ibarra y González, dirigió oraciones a la Virgen de Xocuilac el 1 de julio, recuperándose alrededor de 400 personas de forma paulatina entre 1915 y 1916. En acción de gracias, se fundó la Alianza Amorosa y Asociación de Nuestra Señora de Xocuilac, entre el clero y la foranía por el arzobispo Ibarra y los sacerdotes Francisco J. Hernández, cura y vicario foráneo de San Pedro Cholula, el padre Mariano Cepeda, cura de San Andrés Cholula, el padre Mauro Palacios, cura de Santa Isabel Cholula, el padre Emilio Rodríguez, cura de Santa Clara Ocoyucan, el padre Rafael Munguía, cura de Santa María Coronango, el padre Manuel Sola, vicario fijo de San Pedro Tlaltenango, el padre Miguel Berrocal, cura de San Andrés Calpan y vicario de la foranía de Huejotzingo, y el padre Francisco Telles, cura de San Juan Cicatlacoyan de la foranía de Tecali. Existen algunas otras imágenes de la Virgen de Xocuilac, como la mencionada en el templo de Santa María Tonancintla. Hay una pequeña escultura en el templo antiguo de San Rafael Cómac.
Existe una copia de la Virgen en el templo de Santiago Mixquitla, cuyo autor se desconoce, y posee una palma dorada que la atraviesa atrás del brazo derecho. En la ciudad de Puebla, el padre Francisco J. Hernández, al ser transferido de Cholula a la parroquia del Santo Ángel de Analco, entronizó una imagen de la Virgen en la capilla antigua de Padre Jesús, y hubo otra que se encontraba en un lado del presbiterio del templo conventual de San Jerónimo, pero esta fue robada en 1999. En estos tiempos difíciles no desoímos a los médicos ni a los científicos, pero también pedimos, como pidieron nuestros mayores, la ayuda del cielo. Ante la impotencia e incertidumbre que este patógeno nuevo nos causa, tenemos la fe y la certeza de que Dios actuará. Ahora, por caridad, rece con nosotros un Ave María para pedir la intercesión de Nuestra Señora de Socuilac. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.